noches, mi nombre es Carmen Elena Flores Castaño y hoy vamos a hablar de cómo es la posesión, suplantación y funciones del revisor fiscal. Esta noche me acompaña el señor Hernán López, que me va a ayudar un poco más en los conocimientos de cómo es el proceso de un revisor fiscal. Señor Hernán López, ¿qué conocimientos tiene usted de cuál es el debido proceso para la posesión de un revisor fiscal en los diferentes tipos de empresas que existen? Buenas noches. Primero que todo, debe haber un acta en el cual conste la elección, o si es un cargo público, un decreto del gobierno nacional. En segunda parte, como en segunda medida, el acta de posesión cuando está diligenciada y sea necesaria. Como tercero, una constancia expresa de que se acepta la designación, de que aceptamos el cargo. El nombramiento debe inscribirse en el registro mercantil que lleva la Cámara de Comercio, correspondiente al domicilio de la sociedad a la cual vamos a auditar. El efecto principal del registro consiste en que frente a terceros se considera como revisor fiscal a quien se encuentre inscrito, así su periodo haya terminado. Por regla general, una inscripción solo se cancela mediante el registro de un nuevo nombramiento. Señor Hernán, otra pregunta, señor Hernán López. ¿Para usted qué significa la suplencia de un revisor fiscal? La figura del revisor fiscal suplente fue creada para poder suplir en un momento dado la ausencia del revisor fiscal principal, ya sea por enfermedad, por que tuvo algún inconveniente en el desarrollo de su cargo, por lo cual está sujeto a las mismas inhabilidades previstas en la Ley 43 de 1990 y el Código de Comercio. Para el principal, asimismo, deberá cumplir con las mismas obligaciones. ¿Estos pueden ejercer el cargo a la misma vez? No, nunca puede ejercer el cargo a la misma vez. Por eso es que es suplente. Cuando el principal tiene algún percance, no puede continuar con el cargo, el suplente es el que tomaría el cargo. Bueno, don Hernán, y por último, ¿cuáles son para las funciones que debe tener un revisor fiscal? Bueno, son varias y todas yo creo que tienen muchísima importancia. Como primero, el revisor fiscal es el que debe velar por todos los recursos que tiene el ente económico. Entonces, como primera medida, debería cerciorarse de que la entidad cumpla con la normatividad que se aplica y que está vigente. Y toda la normatividad que vaya entrando, por ejemplo, desde las reformas tributarias o la nueva legislación que en materia tributaria y de comercio se dé en el país, sobre todo ahora que hay cambio de gobierno. Informar las irregularidades que detecten el ejercicio de sus funciones, ¿cierto? Todo debe estar, debe estar hecho bajo ley, ¿cierto? Debe estar el ente económico debe estar regido bajo las leyes vigentes. Colaborar con las autoridades cuando les soliciten información. Muchas veces no solamente los entes de control son los que solicitan información, sino que hay otras muchas entidades que verifiquen que los recursos sean lícitos, que se esté haciendo un uso debido de los recursos que se tienen, que, que se estén pagando correctamente a los empleados, que se estén utilizando los recursos para los pagos que se dicen. Eh, Velar porque las entidades lleven su contabilidad de debida forma es otra de las funciones del revisor fiscal. La contabilidad es única y no tiene por qué tener atajos o no ser transparente. Revisar que las entidades conserven sus actas y correspondencia en la debida forma, ¿cierto? Las actas son una parte muy importante del revisor fiscal cuando se presentan y es la forma en que se da a conocer a las asambleas el funcionamiento de la entidad. Inspeccionar los bienes de la sociedad, esto es supremamente importante, ya que el revisor fiscal es el primero que tiene que velar por los activos y todo lo que tenga la empresa. Establecer un control permanente sobre los valores sociales. Digámoslo así que el revisor fiscal también tiene una forma
de velar por el buen funcionamiento de la empresa, para que no hayan, para que no se esté tergiversando la información o se estén haciendo cosas a escondidas de la administración de la empresa. Colocarla a la asamblea o junta de socios convocar a las asambleas o juntas de socios cuando sea necesario. Reportar operaciones sospechosas a las unidades de información de análisis financiero, la UIAF. Como lo dijimos antes, estos organismos controlan todos los movimientos ilícitos, ya sea entrada de dineros de dudosa procedencia, transacciones de dudosa procedencia, enriquecimiento ilícito, entre otros. Denunciar actos de corrupción al interior de las empresas muchas veces acompañado de los malos manejos financieros. Pueden haber actos de corrupción cuando se toman sobre todo dineros públicos. Pronunciarse sobre el control interno y el cumplimiento legal y normativo en el informe dirigido a la asamblea o junta de socios. Dictaminar los estados financieros de la entidad. Entonces el revisor fiscal con su firma da el aval o garantiza que los estados financieros son reales, son ciertos, son veraces. Cumplir con las demás funciones que le señalan otras leyes de los estatutos de la entidad. Está muy bien, don Hernán. Señor Hernán, ¿usted considera que un revisor fiscal qué cargo debe tener? ¿O qué profesión o estudio debe tener? No, pues como mínimo tiene que ser contador, ¿cierto? Porque es una profesión creada, o digámoslo, no una profesión, sino una forma de trabajar que es únicamente creada para contadores. ¿Es ético de un revisor fiscal tener vínculos con alguna persona de la sociedad o de la entidad? No, de ninguna manera. Cuando hay vínculos se crean las inhabilidades. Y esto lo sanciona, y vemos muchos casos en la Junta Central de Contadores. ¿Cuánto debe esperar un contador de su cargo para poder ejercer como revisor fiscal? Un año. Un año para cargos administrativos y 6 meses en el caso de tomar el puesto como revisor fiscal. Señor Hernán, muchísimas gracias y que estén muy bien. Hasta luego, muchas gracias a ustedes. Buenas noches, muchísimas gracias. Marqueño,